docente ordinario auxiliar de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Estamos en la asignatura de cirugía 2 en rotación de neurocirugía. Y en esta oportunidad nos toca hacer este, el, el tema de trastorno congénito. Vamos a hablar de mielomeningocele. Básicamente es la extrusión de una cavidad con adherencias conformada por meninges con tejido nervioso. Muy bien. Cuando hablamos de las meninges hablamos de la dura madre, aracnoides y espina madre, que está mezclada con tejidos del cordón espinal, que es la parte de la médula, raíces nerviosas, que salen hacia la parte posterior. En esta imagen de perfil lateral derecho podemos ver en la parte de adelante, en la parte derecha, tenemos, esta es una vista de perfil lateral derecho, como menciono. En la parte de la columna, la vértebra tiene una parte anterior, conectamos el cuerpo vertebral. Tenemos sencillos, para esta oportunidad lo vamos a dividir. En la parte media tenemos el cordón espinal, que está envuelto por la meninge, ¿no? En la parte posterior debemos tener estas apófisis espinosas, ¿no? Estas apófisis espinosas, ¿no? Que junto con la lámina, que es el arco posterior, confirman el complejo posterior de la columna. Entonces, imagínense que esta parte posterior, que le da protección, que le da un armazón cerrado, a la meninge no estuviera presente y él, por alguna razón, el tejido meningio con el nervioso saliera hacia afuera, envuelto por una bolsa ocele. Entonces, esta bolsa ocele que envuelve a este tejido meningio con el tejido raquimedular, a esto se le llama el mielomeningocele, ¿no? Entonces, básicamente todo esto forma parte del espectro de la espina bífida y básicamente es una alteración en el cierre del tubo neural antes de los 12-21 días postconcepción. Los factores asociados a esta enfermedad de mielomeningocele son multifactoriales en primer lugar, y hay otros descritos que se pueden desglosar, como niveles bajos de ácido fólico al momento de la concepción de la madre, antecedentes familiares de espina bífida, embarazos previos con estos problemas del tubo neural, raza, ciertos factores raciales en otras latitudes. Como está descrito ahí, algunos medicamentos administrados en el embarazo, como el valproato sódico, de edad materna menor a 20 años, endoprimigesta, no planeación del embarazo, pero genésico menor a 2 años, posaguinea, drogadicción, exposición a radiación, fertilizantes, plaguicidas, predisposición genética, diabetes mellitus insulino dependiente y factores térmicos, ¿no? Teóricamente tenemos que la ubicación más frecuente es el lumbar sacro, luego tenemos lumbar, dorsal, cervical y cráneo cervical, ¿no? Entonces, pregunta de examen, lumbar sacro es el más frecuente. Los síntomas más frecuentes son problemas para mover, o sea, problemas motores, ¿no? Problemas sensitivos, problemas para percibir, ¿no? Esto va a traducirse probablemente en problemas para la marcha, por mover las piernas, ¿no? O sea, déficit motor y déficit sensitivo respectivamente. Tono muscular disminuido, dolor en la región de la columna, irritabilidad, ¿no? Que se puede evidenciar como el llanto del bebé, una masa evidenciable y palpable con una secreción, ¿no? O sea, pues la bolsa que hemos visto, el cele, ¿no? Se puede ver como una secreción que sale, el defecto espinal y puede haber disfunción en los esfínteres urinarios y defecatorios. Entonces todo esto puede aparecer, ¿muy bien? El diagnóstico prenatal principalmente se hace con estudios de imágenes. En primer lugar tenemos la ecografía ginecológica 3D y también tenemos que se hace en una menor medida, pero que también está escrito y tiene una mayor eh, amplitud diagnóstica, que es la resonancia magnética. Se recuerda que la resonancia magnética en una paciente gestante no se hace salvo en casos muy específicos, ¿no? Y ese podría ser uno de ellos, ¿no? El otro, cuando se sospecha un cuadro de apendicitis aguda y no está muy claro qué es lo que está generando el síndrome doloroso en la paciente. Entonces, en primer imagenológico, diagnóstico, ecografía ginecológica y la resonancia. Luego tenemos pruebas prenatales que pueden ayudar, como el dosaje sérico entre la semana 16 y 18 de la alfa-fetoproteína. Ok, luego tenemos de esto, el diagnóstico más preciso después del nacimiento es clínico por la inspección y palpación. Este se evalúa por un equipo multidisciplinario, pediatra, neurocirujano, cirujano pediatra, genetista, ortopedista, fisioterapista, y básicamente hay que ver en el paciente la parte motora, la parte sensitiva, la parte del tono, y que hay salida de líquido. Si vemos que hay salida de líquido, ¿no? Esto confiere un grado de urgencia, porque este líquido se convierte en un caldo de cultivo que puede ser de infección. Si es de infecciones, así sea en la parte lumbar sacro, si se introducen estos microorganismos, pueden por vía ascendente generar una meningoencefalitis que puede dar retraso mental y paciente. Las complicaciones más frecuentes son déficit motor y sensitivo, disfunción de los esfínteres urinarios, defecatorios, hidrocefalia que pueden aparecer, y se asocia también a problemas ortopédicos como luxación de cadera, pie equinovario, problemas para la marcha. El tratamiento es principalmente quirúrgico. Usualmente se antes de las 48 horas posterior al nacimiento y se realiza una reparación, ¿no? Básicamente la parte del déficit motor y sensitivo pueden ser
muchas veces son inevitables, ¿no? Y si hay hidrocefalia, hay que ver la forma de drenar este líquido, ¿no? La cirugía inmediata ayuda a prevenir la infección del sistema nervioso, meningoencefalitis, que la médula no se daña, el tejido rojizo medular no se vea mermado, permite una funcionalidad propia asistida para el niño y secundariamente para los padres, y básicamente en esta reparación lo más frecuente que se hace es que el paciente en decúbito ventral con acceso antisepsia, colocación de campos estériles, ¿no? Y cuidado a los puntos de presión, se busca lo que es el cele, ¿no? Que vemos ahí, se hace una incisión para recortar el cele y separarlo del tejido muscular. Luego el tejido muscular hay que separarlo del tejido meningio, el tejido meningio, con todas sus capas, el tejido meningio, hay que examinar el tejido nervioso y introducirlo dentro del tejido meningio como debe ser, ¿no? Con la exposición raquimedular, ¿no? Posteriormente, una vez logrado la mejor configuración posible dentro del tejido meningio, o sea, de la dura madre, lo que hay que hacer es suturar esta última, ¿no? Entonces, de esto queda cerrada la meninge, posterior a ello se cierra la parte del plano muscular y luego la parte donde estaba el cele, hay que removerlo, cortar el cele, o sea, la bolsa, sacarlo y van a quedar dos orillas, como vemos en la imagen. Estas dos orillas hay que afrontarlas. Recuerda que el tejido del bebé es elástico y permite un afronte que puede ser eh, definitivo ya para el paciente, ¿no? La mayoría de las veces esto va bien, ¿no? Debido a esta elasticidad que tiene el tejido del neonato, ¿no? Hay cirugía que se puede hacer prenatal intraútero con la diferencia que se busca quirúrgicamente exteriorizar el útero, colocar unos canales de trabajo y con instrumentos microendoscópicos poder realizar la reparación de esto, ¿no? Luego se retiran los trócares de los canales de trabajo y se vuelve a introducir el útero, ¿no? Esto no es muy frecuente que se haga, pero está escrito, ¿no? Realmente se da más en otros lugares, pero en nuestro medio no se hace mucho, ¿no? Luego de la cirugía, el paciente debe estar hospitalizado de cúbito ventral, debe ser evaluado por genetista, hay que medir el perímetro cefálico, porque ya dijimos que se asocia hidrocefalia, pregunta de examen, hay que manejar secuelas como es parte de la movilidad en las extremidades. Se puede prevenir esto hasta cierto punto con el ácido fólico un mes antes de la concepción. Idealmente sabemos que las mujeres en AFER deben usarlo, pero básicamente no es del todo, pues, evita la enfermedad. El pronóstico en general, desde el punto de vista funcional, sí puede generar un problema, puede ser reservado, porque a veces la parte motora sensitiva puede ya quedar bastante diezmada y esto va a hacer de que sea muy complicado de que el paciente pueda recuperar básicamente su función. La parte vital básicamente es bueno porque generalmente no suele tener mayores problemas, ¿no? El pronóstico funcional es malo en aquellos pacientes que ya tienen el déficit motor establecido. Hay una recurrencia genética del 4%, pero se eleva al 10% si ya ha habido hijos con defectos del tubo neural. Después de la cirugía con especialistas es obligatorio las medidas óptimas de rehabilitación del paciente y debe hacer sus controles de manera multidisciplinar. Ok, hablemos de hidrocefalia ahora. Básicamente es el acúmulo excesivo de líquido cefalorraquídeo causado por un desorden en la formación, el flujo de la resorción que genera hipertensión intracraneal. Es más frecuente en la infancia y en los adultos mayores también. Puede presentarse en adultos jóvenes y se puede ser relacionado con malformaciones congénitas, procesos infecciosos, inflamatorios, neoplasias u otros, ¿sí? Básicamente, lo que hay que recordar es que para que se produzca hidrocefalia, puede generarse una alteración en la producción, un aumento de la presión venosa con resistencia a la resorción y a la circulación, se configura un componente inflamatorio, empiezan a dilatarse los ventrículos, ¿no? Hay un engrosamiento de la sustancia blanca a expensas de la sustancia gris, hay un estancamiento aracnoideo, ¿sí? Recordemos que primero la circulación del líquido cefalorraquídeo tiene dos partes. La primera es ventricular, ¿sí? Que va de los ventrículos laterales donde se producen los pesos coroideos, discurre por todo el circuito ventricular, laterales, agujero de Monro, tercer ventrículo, luego el acueducto de Silvio, luego los agujeros laterales de Luz mediales de Mayendi, pasa por los canalículos a la parte aracnoidea y por las vellosidades de este sector se reabsorbe. Muy bien, entonces hay que recordar eso. Se puede tener una alteración de la pulsación transmural parénquimo ventricular, o sea, del cerebro con la parte ventricular, o sea, sí hay una interfase que puede generar una disfunción. Hay un aumento de presión en esta área, dentro de los ventrículos, se altera la elasticidad y se configura la hipertensión intracraneal con una expansión ventricular. Esto sucede en la mayoría de los hidrocefalios, ¿no? Finalmente, se van a comprimir estructuras del encéfalo como el tronco cefálico, el cerebro.
Clínicamente, en los niños grandes y los adultos nos da dolor de cabeza, vómito, visión borrosa que se traduce como papilledema. ¿Muy bien? Esa es la triada de hipertensión intracraneal, pregunta de examen. Luego tenemos también la triada de la compresión encefálica o la triada de la herniación encefálica, también denominada triada de Cushing. Básicamente incluye tres manifestaciones, que es el aumento de la presión arterial, la disminución de la frecuencia cardíaca y una alteración en el patrón ventilatorio. Recordar que estos tres parámetros, presión cardíaca, presión arterial y punto ventilatorio, ¿no? Esta función tiene que ver con el tronco encefálico. Y sí, debe ser probable que se dé por la compresión de este último. Trastornos cognitivos, apraxia de la marcha y alteraciones esfinterianas son tres característicos, ¿no? Problema cognitivo, apraxia de la marcha, o sea, dificultad para que el paciente recuerde cómo era que se camina, ¿no? Y una alteración en los esfínteres urinarios, son parte de la tríada de la hidrocefalia de presión normal o la tríada de Huntington. Puede haber una alteración en la visión, alternativamente, ¿no? De manera aislada, razón del sensorio, ¿no? Básicamente empieza a tener el paciente disminución del estado de conciencia, que puede ir desde la confusión, luego pasar a la somnolencia, al estupor y finalmente al coma o puede llegar incluso al deceso del paciente. Puede haber parálisis en nervios craneales 3, 4, 6. Especialmente el sexto de que son nervios craneales largos. Los lactantes es distinto. Pues en ellos las molestias van a ser diferentes en el sentido de que se produce con mayor, de forma más usual, ¿no? Mejor dicho, una irritabilidad psicomotora, ¿no? Gente está irritable, pueden haber vómitos, ¿no? No tolera la succión, ¿no? Bota la leche, ¿no? Que es lo que hacen mayormente. Hay una hiporexia marcada, ¿no? Alteraciones en la succión, aumento del perímetro cefálico, o empieza a aumentar el tamaño de la cabeza del paciente, ¿no? Las suturas empiezan a ampliarse, hay una diastasis de las suturas, ¿sí? La división que hay entre los dos huesos craneales empieza a aumentar. Hay trastorno del sensorio, como es la somnolencia, que es lo más frecuente, ¿no? No se duerme mucho, no reacciona a los estímulos. Y algunas otras manifestaciones menos frecuentes, como la no elevación de la mirada, ¿sí? Es el signo de Pareño, ¿no? Donde no eleva la mirada del paciente, o el signo de Maceo, donde hay una percusión temporal con percepción timpánica contralateral, ¿no? De un lado el cráneo se percute y del otro lado se percibe el timpánico. Es importante mencionar algunas medidas como el perímetro cefálico. Hay que tener en cuenta que son en relación a la edad y sexo. Y debe estar normal entre los percentiles 10 y 90. Ok, el diagnóstico se hace con la tomografía cerebral en el primer examen, pero generalmente es importante mencionar que en los lactantes, ¿no? Los neonatos, primero lo que se hace es una ecografía transfontanelar. Generalmente se dan los menores de 2 años, ¿no? Debido al espacio que hay entre eh, en la fontanela, ¿no? Entre los huesos craneales. Muy bien. Entonces, con el transductor podemos nosotros ver la distribución morfológica ventricular. Eso se hace en menores de 2 años. Pregunta de examen. ¿Por qué menores de 2 años la ecografía transfontanelar? Porque todavía no se ha cerrado los huesos craneales. Otros exámenes que suelen usarse inicialmente son la tomografía cerebral y si se quiere una forma más definitiva y detallada la resonancia magnética. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a observar? Los dilatación de los ventrículos, ¿no? O sea, el signo de Mickey Mouse, así como se escribe en los libros, ¿no? Alrededor de eso pueden aparecer estas cejas que indican estas flechas, ¿sí? Donde están las flechas, ven esas cejas, ese realce, y pueden ser una tomografía y por tipo intenso en la resonancia magnética, o sea, negro, ¿sí? En sencillo, ¿ok? Entonces esto quiere decir que hay probablemente un aumento de la presión, ¿no? Por una alteración en el intercambio de la circulación o absorción del líquido cefalorraquídeo. A eso se le llama edema ependimario. O sea, la reacción cerebral que hace ante el aumento de la presión del líquido cefalorraquídeo por disregulación en su funcionamiento, ¿no? Su absorción, en su producción. Las neuronas hay que recordar que tienen tres vistas, tres cortes, tres incidencias, como le quieran llamar. Básicamente son la sagital, que es la que se llama de perfil, la coronal, que es la anteroposterior, y la transversa, que es la axial. Muy bien, entonces, axial, coronal, sagital. Muy bien. Entonces, ese es el edema ependimario que se suele ver, ¿no? Algunos de los otros signos importantes son que se angula, ¿sí? Se angula el cuerpo calloso, ¿sí? Que es esa estructura que está en la parte inferior de los ventrículos laterales, ¿no? Básicamente esto es cerca de esta área, mejor dicho. Entonces esto se angula, ¿no? Y presenta pues una distribución, ¿no? Se borran los surcos y fisuras, ¿no? Y aumentan de tamaño los ventrículos, sobre todo las asas temporales de los ventrículos laterales, ¿sí?
Ciclos temporales tienen varias astas, varios extremos, ¿no? Sí, varios ángulos, como son los frontales, ¿sí? O anteriores, los occipitales o posteriores, o los laterales o temporales, que también se le llaman, ¿no? Bueno, tenemos también básicamente un concepto importante en la medicina, que son los índices. ¿Qué es el índice? Es una división, ¿sí? Y una división da como producto un cociente. Y este cociente es la división entre dos medidas. Tenemos una imagen axial por neuroimagen de una tomografía o una resonancia, y entre ellos tenemos que podemos medir la parte de los ventrículos, ¿no? Las astas anteriores, ¿no? Los astas anteriores. Podemos ver la distancia entre ellos diagramado con este segmento de regla rojo. Más abajo tenemos la distancia que está entre los huesos parietales, que es el segmento verde, ¿no? Entonces dividimos la regla roja entre la regla verde, ¿sí? La división entre ambos, las dos medidas, y nos va a dar, si esta división, este resultado, nos da más de 0,3, este índice o división de Evans, ¿no? Va a hacer que sea sugestivo de hidrocefalia. Entonces, índice de Evans, ¿sí? Entonces, recordar, ya tenemos varios síntomas, varios indicios, ¿no? Hidrocefalia hipertensiva es cuando hay aumento de la presión intracraneal. Hay otros exámenes menos frecuentes, ¿no? Como son, por ejemplo, acá, que es la cisternografía isotópica, que básicamente es el uso de medicina nuclear. Muy bien, es el uso de radioisótopos para poder ver qué tanto capta ese diagrama en un periodo de 24 horas, generalmente, los ventrículos, ¿no? Así, ¿verdad? Es un examen raro, caro, y probablemente no ofrezca mayor beneficio que la tomografía o la resonancia, pero está escrito. La etiología de la hidrocefalia básicamente tiene parte congénita, más frecuente, y con parte adquirida. En la congénita, la causa más frecuente, pregunta de examen, es obstrucción o estenosis del acueducto de Silvio. Sí, el acueducto de Silvio es el que comunica el tercer ventrículo con el cuarto. Otras causas son la atresia del foramen de Luschke-Mayendi, que se llama el síndrome de Dandy-Walker, la malformación de Arnold-Chiari, ausencia de VIH en lesiones adquiridas. Podemos tener problemas de masas como las neoplasias, ¿no? Podemos tener quistes, problemas vasculares, ¿no? Las neoplasias, recuerda que son los tumores. Esa hidrocefalia de presión nervial, y las infecciosas, que es la causa más frecuente, pregunta de examen, de las adquiridas. Causa más frecuente, congénita, estenosis de acueducto de Silvio. Causa más frecuente, infecciosa, y las adquiridas es infecciosa, ¿sí? Tenemos bacterianas, parasitarias, tuberculosis y otras. Se clasifica en dos, comunicante y no comunicante. Ya dijimos que básicamente la parte de circulación de encefalorraquídeo tiene dos partes más importantes, que es la parte ventricular y la parte aracnoidea. Depende mucho de que estas dos funcionen de manera adecuada, pero pueden disfuncionar las dos, y podemos tener que, al disfuncionar ambas, o sea, mal funcionar o no funcionar bien, tanto la parte ventricular, la parte aracnoidea, o sea, la que produce, como la que principalmente produce, como la que principalmente reabsorbe, ¿no? Al generarse esto, eh, básicamente, y dado que en ambas, ¿no? En ambas se mantiene la reserva, ¿no? El contenedor de este líquido, ¿no? Si están comunicadas la parte ventricular con la parte aracnoidea, la hidrocefalia será comunicante, ¿sí? Y la hidrocefalia, donde no se comunican ambas estructuras, ventricular y aracnoidea, estamos hablando de no comunicante. La no comunicante solamente tiene ciertas características, como que, por ejemplo, haya cierta asimetría, donde básicamente los ventrículos no se comunican entre ellos ni con las cisternas, y puede ser que haya una asimetría, sea de un lado con el otro lado, derecho con izquierdo, o de una cantidad de ventrículos con respecto a los otros. Y sí, puede obstruirse, dilatarse un ventrículo, sí, y otros no, ¿no? El seno de acueducto de Silvio, miren cómo se ve en la resonancia, en esta imagen axial, vemos cómo está borrado el elemento que está de división, de comunicación entre el tercer ventrículo y el cuarto. Muy bien, esto causa más frecuente las congénitas. En la formación del Arnold-Chiari mencionamos el meningo-CL en la presentación previa. Eso se puede asociar a un problema donde la parte inferior del cerebelo, que es la amígdala, puede disminuir hasta donde no debe y comprimir el tronco encefálico y superar los límites del agujero el agujero magno, ¿sí? El agujero magno, que comunica la parte craneal con la parte cervical, medular. Entonces, básicamente, si las amígdalas no deben descender más de eso, si supera, o sea, desciende más de lo que debe, ahí estamos hablando de una malformación anunciada, en una compresión de la amígdala con el, eh, la amígdala disminuirá, ¿no? Por debajo del agujero magno, y va a comprimir el tejido encefálico, y a su vez la parte ventricular, para darnos hidrocefalia. Y esto nos va a generar muchos problemas, como déficit neurológico en la parte motora, sensitivo, o sea, no mueve los brazos,
no va a mover o las piernas, no va a sentir estas extremidades, ¿no? Va a haber problemas urinarios, ¿sí? De esfínteres, no va a poder controlar la parte urinaria, la parte defecatoria, dolor de cabeza, el síndrome de hipertensión intracraneal, dolor de cabeza, vómito, ¿no? Incluso puede haber básicamente alteración de los nervios craneales, funciones primitivas y síndrome de hipertensión intracraneal. Algunos de los nervios craneales que pueden afectarse son los inferiores, como por ejemplo el osofaringeo, ¿no? Y el vago, que tienen que ver con la parte de la deglución, ¿no? En la parte fónica, o también el movimiento de la lengua, o finalmente la parte del estómago, ¿no? La parte accesoria. Entonces, esto es básicamente la malformación de Chiari. Luego tenemos la malformación de Dandy-Walker, que básicamente es que, imaginen que en el cerebelo hay una estructura que se llama el vermis. Imagínense que en vez de ser una estructura cerebelosa compacta que tiene su función, es reemplazada por un quiste, y este quiste va a distorsionar la circulación del líquido cefalorraquídeo y va a ocupar un espacio. Esto va a generar una alteración en el funcionamiento de todas esas estructuras y nos va a generar un neuroencefálico. Esto es lo más frecuente que se suele dar, ¿no? Entonces, esto se debe a la oclusión de agujeros de Bruschi-Mayendi, donde se dilata el cuarto ventrículo y hay una hipoplasia del verbo, ¿no? Genera también déficit neurológico, motor sensitivo, compresión encefálica. Hidrocefalia postraumática: al haber un traumatismo cefalocraniano, se pueden producir sangrados internos con pequeños coágulos de sangre tan pequeñitos como son microscópicos, obstruyen la circulación del líquido cefalorraquídeo, este se estanca y nos produce hidrocefalia. Entonces, si les preguntan si un golpe en la cabeza puede generar una hidrocefalia, la respuesta es sí, hidrocefalia traumática. ¿De qué? De un traumatismo cefalocraniano. Hay infecciones que también puede dar hidrocefalia, como por ejemplo el neuroticercosis. Es una enfermedad parasitaria por la Neotenia solium, y este puede tener varias distribuciones. Una de ellas es cuando se coloca en la parte ventricular o aracnoidea. A esto se llama el tipo Racemus. Y entonces, al estancar la circulación encefalorraquídea, se va a producir una hidrocefalia. Usualmente esto no responde, o responde muy poco, prácticamente nada, a la terapia antiparasitaria, por lo que muchas veces acaba siendo quirúrgica. En la parte infecciosa, como la tuberculosis, la enfermedad granulomatosa puede obstruir la parte de circulación de líquido cefalorraquídeo y generarnos una dilatación de los ventrículos. Lo mismo con la parte piógena, ¿no? La reacción inflamatoria piógena que generan las bacterias como Staphylococcus staphylococcus nos pueden generar esto. Pero si fue la presión normal, básicamente es una particularidad donde no hay un aumento de presión de por sí, de presión intracraneal, sino que básicamente es un cambio en las gradientes de presión. Muy bien, se da más en adultos mayores, ¿no? Más en ancianos, es lo más frecuente. Tiene una etiología controversial y básicamente tiene una evolución crónica. Tiene una característica, ya la de Hacking, que puede ser completa o incompleta, donde hay apraxia de la marcha, ¿no? Deterioro cognitivo y desorden en la mención. Además de las neuroimágenes, se puede apoyar en estudios funcionales como son el TAP-test. Básicamente este consiste en que se le hace una evaluación cognitiva al paciente, se le evacúa mediante posición lumbar 50 mililitros aproximadamente, puede ser un poco menos también, del líquido cefalorraquídeo, y se evalúa cómo está la parte cognitiva después de esta evacuación. Si hay una mejoría, esto probablemente va a ser positivo. Y hay otras pruebas también, como la de la infusión de lactato, que también puede ver cómo se genera la reacción al introducirse este líquido, básicamente, ¿no? Tratamiento básicamente son evacuaciones y drenajes ventriculares o derivación ventriculoperitoneal, que es el tratamiento de elección. O sea, la derivación ventriculoperitoneal es el alias de la válvula, ¿sí? La válvula es tratamiento. Ya hablaremos un poco de eso. Una particularidad de la cefalia de presión normal es que no se suelen ver esas cejas, ¿no? El MP primario, esas hipodensidades y hipointensidad, ¿no? La hidrocefalia vacua básicamente es una dilatación de los ventrículos que no genera mayor grado de enfermedad. No hay ningún tipo de manifestación clínica que nos esté generando este problema, y básicamente simplemente es una dilatación ventricular. Menciona que problemas tumorales pueden generar estos problemas de hidrocefalia, como por ejemplo un tumor que tiene peso coroideo que produzca demasiado líquido cefalorraquídeo y supera la capacidad de absorción. Estos son los papilomas en el peso coroideo. Pueden haber tumores del nervio que estén asociados a problemas del nervio craneal, como los neurinomas o schwannomas, ¿no? Por ejemplo, hay muchos, pero uno de los tantos, los más frecuentes, son del neurinoma del octavo nervio craneal, ¿sí? O neurinoma acústico también se le llama. Básicamente, cualquier tumor o masa que se genere en la cercanía del cerebelo, ¿no?
o del tronco encefálico, probablemente va a comprimir la estructura más cercana a ambas, que es el cuarto ventrículo, como lo ven. Y esto no genera hidrocefalia. ¿Okay? Pueden haber tumores en la región arriba del cerebelo, como es la parte espineal, que puede generar compresión del acueducto de Silvia, el tercer o cuarto ventrículo. Tumores hablando del cuarto ventrículo, pueden haber tumores como del mismo, como básicamente el ependimoma o el neuroblastoma. Recuerda que estos también están asociados a tumores de la parte espinal, de la columna vertebral, ¿no? De la parte medular. Pueden haber estos síntomas que son tumores más benignos que también pueden presentarse en algún punto del cerebelo y generar compresión del cuarto ventrículo. Tumores alrededor de la silla turca o producidas en esta pueden también comprimir al crecer en la parte superior y posterior, comprimir los ventrículos laterales o el tercer ventrículo, como es el caso en este caso, del tejido paracelar, como el cráneo faríngeo, o dentro de la silla turca, como el adenoma hipofisial. Problemas cerebrovasculares como aneurisma o malformación arteriovenosas, al producirse su complicación, que es el sangrado, por ruptura, puede generar llenado de sangre, o sea, hemorragia ventricular, que va a ocupar un espacio y va a fluir los canalículos de circulación. Y eso no va a generar hidrocefalia. Quistes aracnoideos también pueden alterar la circulación del encefalorraquídeo y también producen hidrocefalia. El tratamiento inicialmente es médico, ¿no? Puede dar analgésicos para molestias de la cefalea, por la hipertensión intracraneal, antiematosos cerebrales, dependiendo de la etiología, como la osmoterapia o la corticoterapia. Este último caso, más en los tumores. Repito, los corticoides, como la dexametasona, más en los tumores. Antieméticos para evitar el vómito y que el exceso del vómito genere una alteración electrolítica que nos genere un mayor aumento de presión intracraneal con edema cerebral, tratamiento con microorganismos respectivos, antiparasitarios o antibacterianos, que es el caso, ¿no? Monitoreo neurológico, y se puede usar el uso de la acetazolamida como fármaco, 250 miligramos vía oral, cada 8 horas a 6 horas, que pueden paliar los síntomas, pero principalmente tratamiento quirúrgico, que es el de elección. Igual cada caso debe ser evaluado in situ, ¿no? Porque puede siempre ampliarse con algunos exámenes como la punción lumbar, estudio de encefalorraquídeo, valorar algún planeamiento, pero básicamente en la cirugía hay dos tipos de manejo. Uno son las derivaciones y el otro es el endoscopio. Las derivaciones hay de dos tipos. Las externas, ¿no? Que básicamente son transitorias, y luego tenemos las internas, que teóricamente son permanentes. ¿Sí? Transitorio viene de temporal. Las externas, transitorias o temporales, que es lo mismo, en primer lugar. En segundo lugar, las internas, como son las ventrículos peritoneales. Las ventrículos peritoneales también, ya dije, se llaman válvulas. ¿Bien? Las externas, básicamente, vamos a hablar básicamente con el paciente bajo anestesiología, colocación de campos estériles, previa tricotomía, o sea, sacarle el cabello, se hace una incisión de piel y se perfora el tejido cutáneo muscular hasta el cráneo. Una vez allí se usa este elemento que se llama el trepanador o trépano, ¿no? Y se perfora el cráneo. Una vez allí se encuentra la meninge como una envoltura y se perfora esta meninge, se llama la dura madre y se perfora. Con este bisturí que ven acá ustedes, se hace una perforación. Una vez ahí se coloca este insumo que es como una manguera, a esto se le llama catéter, en un trayecto dirigido hacia el sistema ventricular, evacuamos el líquido cefalorraquídeo. Se saca por contraabertura de la piel, se cierra esta última y se coloca un sistema de llave triple vía que va empalmado a un sistema de manómetro para ver la presión y de reservorio. Y la imagen final queda así, un paciente que sale un catéter de su cabeza, ¿no? Con todos sus apósitos correspondientes limpios hacia un sistema de reservorio, como lo ven acá. Esta es la imagen final. Entonces, con respecto a las derivaciones externas, las derivaciones internas, básicamente, para colocarse, esto tenemos la válvula ventrículo-peritoneal. Hay muchas válvulas, sí. El sistema de derivación ventrículo-peritoneal es una de ellas. Una de estos tipos es la que tiene esos tres componentes, ¿sí? ¿Qué componentes tiene una válvula de las más frecuentes, ¿no? El catéter ventricular, que es el que va al cerebro, al ventrículo, la bomba, ¿sí? La bomba de la válvula, y finalmente el catéter distal que va al peritoneo, la parte abdominal, ¿no? Esas son las tres partes. Esto va armado dentro del cráneo, ¿sí? Básicamente se hacen, una de las tantas técnicas, se preparan tres sitios operatorios, ¿no? Uno, el paciente bajo anestesia antiséptica, colocación de campos estériles, anestesia general, anestesia antiséptica y tricotomía, donde se le hace todo el vello al paciente,
Se plantean sitios operatorios en la parte alta frontal del frontal, o sea, en la parte alta de la cabeza, detrás del oído y en la parte del abdomen. Muy bien. En esta parte se va a llamar al lado a la derecha del ombligo, o sea, para umbilical. ¿Sí? Entonces, tres áreas operatorias, ¿no? En la cabeza, detrás del oído y umbilical. Se ven las partes, se hacen las incisiones de piel, las cutáneo oculares, ¿no? Y en el plano subcutáneo, básicamente lo que hacemos es el área detrás del oído va a servir para la bomba de reservorio. Esta viene empalmada a dos cosas, al catéter ventricular, que va hacia la cabeza, hacia arriba, que se tuneliza con este elemento que se llama el tunelizador, como dice su nombre, que es este tubo metálico largo, ¿no? Y a partir de ahí se pasa la manguerita hacia el catéter, en términos sencillos lo estoy diciendo, y se introduce dentro del, previa perforación craneal y de la meninge, se introduce el sistema ventricular. Muy bien. Luego, a la parte inferior de la bomba, de la válvula, se empalma el catéter peritoneal que va hacia la parte inferior del peritoneo, en el abdomen, donde se abren los planos correspondientes, se perfora el peritoneo y se entierra allí este catéter. Previamente se ha comprobado que este funciona, o sea, salga, que drene el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Y se cierran los planos correspondientes y sería toda la cirugía. Muy bien. ¿En qué casos se usa válvula ventrículo peritoneal? Teóricamente se debe usar en casos donde no hay una infección, no hay, o sea, ausencia de una infección bacteriana biógena, ¿no? La bacteriana, infección bacteriana biógena, ahí no se debe, que esté activa, no se debe usar ahí. Tampoco se debe usar cuando haya signos de que haya hemorragia en los ventrículos, ¿no? O que el paciente esté con alguna infección activa, ¿no? Entonces, en estos casos va la válvula, ¿no? Por eso no se debe poner en estos casos, ¿no? Si hubiera una infección, ¿no? Bacteriana biógena activa en el paciente, o hubiera teóricamente una hemorragia o sangre dentro de los ventrículos de evidencia, mejor se va a optar por una derivación ventricular externa. Bueno, luego tenemos el segundo tipo, que es el uso de la neuroendoscopía. Básicamente tenemos, por ejemplo, la fenestración ventricular. Fenestración en medicina significa hacer una perforación y dilatarla, básicamente, ¿no? O sea, fenestración significa hacer un hueco en medicina. En términos sencillos lo vamos a decir. La conciencia antisepsia, colocación de campos estériles, contando, obviamente, con el equipo neuroendoscópico y la torre endoscópica, que no siempre se tiene en todos lugares. Es una incisión de piel, se perfora la parte cutánea, se hace incisión en la parte cutánea muscular, se hace la perforación del cráneo, la perforación de la meninge, se coloca el canal de trabajo con el catéter y esto ya previamente estado conectado con irrigación continua, se visualiza en la pantalla, ¿no? Cómo se va ingresando hasta esta área que es el piso del tercer ventrículo. Y por ejemplo, aquí podemos con una pinza divulsionadora endoscópica, ¿no? Se va divulsionando para hacer una pequeña horadación, un pequeño agujero. Luego se introduce este catéter que se llama Fogarty, que tiene la particularidad que cuando se le insufla cloruro, se dilata. Y al dilatarse esto, generalmente va a ser el agujero más grande, va a haber una mejor circulación del líquido cefalorraquídeo, y luego de esto se retira el canal de trabajo con el endoscopio, con irrigación continua, y se cierran los planos. Otro puede ser la evacuación o resección de la lesión compresiva extrínseca y otros tipos de derivaciones, como por ejemplo, que se hacen en otros pacientes como los pediátricos, que es raro que se haga, pero está escrito como la derivación que va del ventrículo, ya no al peritoneo, o sea, ya no al abdomen, sino a la aurícula del corazón del paciente, la aurícula derecha. Esto se llama derivación ventricular. Hay muchas otras, como que van a la pleura y a otros lados, pero básicamente eso es lo más frecuente. En pronóstico hay secuelas neurológicas cognitivas y visuales que son las más frecuentes. Puede haber aumento de volumen del cráneo como la macrocefalia, lo que puede haber lesiones por por obstrucción, desconexión, ruptura, infección u otros. Y el paciente debe continuar controles por neurocirugía, neurología, medicina física, rehabilitación y otros correspondientes. Y eso es todo lo que había que compartir el día de hoy con respecto a esos trastornos congénitos. ¿Alguna duda, alguna pregunta?
Ninguna, ¿verdad? Bueno, entonces eso ha sido más importante. Hemos visto la definición, clasificación, la parte clínica, los exámenes auxiliares, ¿no? El pronóstico, el tratamiento médico, el tratamiento quirúrgico, y básicamente sería eso. Bueno, eso es todo por ahora. Conmigo será hasta la próxima clase. Espero haya sido provechoso y didáctico y agradezco su atención. Gracias, doctor.